Morí sobre el asfalto mojado de Barcelona. Una universitaria que había dejado la carrera. Dobles turnos en una taberna del Raval para mantener a un hombre que ya me había reemplazado. Mi último recuerdo fue Hugo besando a Cayetana Vega en el ático que yo ayudé a pagar. Pero cuando abrí los ojos, el olor a café barato me llenó los pulmones. Tenía 21 años otra vez. Era la semana de los exámenes finales en ESADE. La semana en la que, en mi primera vida, arruiné mi propio futuro académico por proteger su ego frágil. Esta vez no. Esta vez dejaría que su nueva obsesión lo destruyera por completo. Sentí primero el peso aplastante del coche golpeando mis costillas, el chirrido de los frenos, el sabor metálico de la sangre. Todo tan real que me incorporé de golpe, gritando. Pero mi voz no rebotó en el asfalto húmedo de Barcelona. Rebotó en el papel pintado descolorido de mi piso compartido en Barceloneta. Tenía las manos temblando, pero no estaban callosas por 3 años sirviendo mesas. No había anillo en mi mano izquierda. Esa alianza barata que Hugo me regaló como promesa, justo antes de vaciarme la cuenta y echarme de casa. Salí de la cama estrecha, con las piernas débiles, y miré el móvil. 14 de mayo, 3 años atrás. Exactamente. Había renacido. Había muerto a los 24 años. Rota, traicionada, descartada para despertar en la semana que definió toda mi existencia. La semana del examen final de macroeconomía avanzada. En mi vida anterior, este fue el día exacto en que todo se torció. Hugo Prieto, mi novio encantador y manipulador, me acorraló en ese mismo piso. Los dos competíamos por las prácticas más codiciadas de Vanguardia Capital. Un billete dorado, un puesto garantizado al graduarse. Vanguardia solo cogía a un alumno de nuestro programa. Las notas de Hugo estaban cayendo. Las mías eran perfectas. Recordaba sus palabras exactas de mi vida anterior. Claudia, sabes que mi padre me corta el grifo si no consigo esto. Tú eres brillante, puedes conseguir cualquier trabajo. Pero yo necesito Vanguardia. Si apruebas con la máxima nota, me lo dan a mí. Por favor, cariño, demuéstrame que me quieres. Y como una idiota desesperada, le hice caso. Estropeé mi propio examen a propósito. Dejé preguntas en blanco. Saqué un 4. 2. Mi nota media se hundió. Vanguardia me rechazó al instante. Hugo consiguió las prácticas. A partir de ahí, todo se derrumbó. Perdí la beca. Tuve que dejar la carrera para trabajar y pagar nuestro piso, mientras él vivía como un privilegiado corporativo. Después, conoció a ella. Unos golpes secos en la puerta interrumpieron mis pensamientos. Claudia, cariño, ¿estás ahí? Soy Hugo. Una náusea profunda me recorrió el cuerpo. Solo con oír su voz, ese tono suave y ensayado, se me revolvió el estómago. Cerré los ojos. Respiré hondo. Abrí la puerta. Allí estaba Hugo Prieto. Pelo castaño despeinado. Camisa Oxford perfectamente planchada. Esa media sonrisa que antes me derretía. Ahora solo veía al parásito que había pasado por encima de mi cadáver para llegar arriba. «Hola», dijo, entrando sin invitación, tirando su bolso de cuero sobre mi escritorio. «Te he escrito toda la mañana. Me has ignorado. Tenemos que hablar del examen del profesor Valenzuela». Cerré la puerta despacio, apoyándome en ella. «¿Qué pasa con el examen, Hugo?», pregunté, con la voz plana. No notó el tono. Estaba demasiado ocupado mirándose en mi espejo, ajustándose el cuello. «He hecho un simulacro anoche. Me hundí en la parte de los modelos keynesianos. Valenzuela corrige con curva estricta. Si tú sacas la nota máxima, me hundes a mí en la curva. Estoy muerto para las prácticas de Vanguardia». Se giró, poniendo esos ojos de cachorro. Intentó apoyar las manos en mi cintura. Di un paso atrás. Un destello de fastidio le cruzó la cara antes de volver al guión que yo conocía tan bien. «Claudia, sabes que mi padre me corta el grifo si no consigo esto. Eres brillante, puedes conseguir cualquier trabajo, pero yo necesito Vanguardia. Necesito que te contengas. Solo falla la pregunta larga. No te va a matar sacar un aprobado en una asignatura». En mi primera vida había llorado, había discutido, había cedido, creyendo en un futuro juntos. Esta vez lo miré fijamente
y no sentí nada, solo una calma gélida. ¿Quieres que falle mi examen para quedar mejor por comparación? No lo digas así, saltó, con la máscara resbalando un instante. Es trabajo en equipo. Cuando yo esté ganando bien en Vanguardia, te cuidaré. Somos un equipo, ¿no? Demuéstrame que me quieres. Demuéstrame que me quieres. La misma frase exacta. Un equipo. Repetí, suave. Fui a mi escritorio. Cogí su bolso pesado y lo lancé contra su pecho. Lo cogió, tambaleándose hacia atrás, con la cara de puro asombro. Sí, Hugo. Somos un equipo, pero ya no voy a jugar en tu defensa. Si no sabes los modelos keynesianos, te sugiero que vayas a la biblioteca a abrir un libro, en vez de esperar que yo sabotee mi futuro para tapar tu mediocridad. Se le cayó la mandíbula. ¿En serio? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué has hecho tú por mí, Hugo? Pagar la cena 2 veces. Dejar que te lave la ropa. Me acerqué, hasta que quedó contra el marco de la puerta. No voy a fallar mi examen. Voy a entrar mañana en el aula de Valenzuela y voy a escribir el mejor examen que esta universidad haya visto jamás. Y Vanguardia me va a contratar a mí, no a ti. Se le puso la cara roja de rabia. Eres una egoísta de mierda. Si haces esto, se acabó. Fuera. Sonreí por primera vez desde que había despertado. Y Hugo, no olvides los bolígrafos mañana. Los vas a necesitar. Cerró la puerta de un golpe tan fuerte que las bisagras temblaron. Me quedé sola, con la adrenalina recorriéndome el cuerpo. La primera cadena de mi vida anterior se había roto, pero conocía a Hugo. No se rendiría tan fácil. Intentaría copiar. Y, más importante, sabía exactamente quién esperaba entre bastidores para atraparlo cuando cayera. A la mañana siguiente, el aula estaba cargada de ansiedad, café rancio y empollones de última hora. El examen del profesor Valenzuela era famoso por ser el matadero académico de la Facultad de Empresa. Me senté en mi sitio de siempre, ordenando los bolígrafos. Ya había vivido ese examen una vez, pero ahora conocía el futuro. Conocía cada trampa oculta en las preguntas de desarrollo. Un libro pesado golpeó el pupitre justo detrás de mí. No hacía falta girarme para saber que era Hugo. Estás cometiendo un gran error, Claudia, susurró, con el aliento caliente en mi nuca. Si no me ayudas hoy, te juro por Dios que... Silencio, señor Prieto. A menos que quiera hacer el examen en el pasillo. La voz del profesor Valenzuela retumbó desde el estrado. Hugo cerró la boca de golpe. Cuando repartieron los exámenes, le dio una patada a mi silla. La señal, en mi vida anterior, dejar mi hoja visible para que copiara. Esta vez abrí el examen, me tapé con el pelo el hombro izquierdo y me encorvé sobre el pupitre. No solo protegí mi olla, construí una fortaleza. Durante 2 horas, solo se oyó el rasgar de los bolígrafos y el reloj de la pared. Terminé rápido la parte tipo test. Cuando llegué a la pregunta de desarrollo, la misma que en mi vida anterior había saboteado a propósito, escribí con una claridad feroz. Detrás de mí, oía la respiración frenética de Hugo. Lo oía borrar, una y otra vez. Cuando sonó la campana, me levanté, caminé hasta la mesa del profesor y le entregué mi examen directamente. Valenzuela levantó una ceja al ver la primera página y me dio un gesto seco de aprobación. Salí al patio soleado, respirando hondo. Sentí que acababa de reescribir mi propio destino. Claudia, espera. Me giré. Hugo salía corriendo del edificio, la corbata suelta, la cara pálida. Parecía un hombre que había visto arder toda su vida. Me agarró del brazo con fuerza. ¿Qué ha sido eso? Me has bloqueado todo el examen. He dejado la última pregunta en blanco. Mi padre me va a matar. Solté el brazo de un tirón. No me toques. Y, francamente, que no sepas estudiar no es mi problema. Me prometiste que éramos un equipo, gritó, llamando la atención de algunos alumnos. No, Hugo. Tú exigiste un sacrificio. Hay una diferencia. Lo miré con auténtica pena. Deberías empezar a buscarte otras prácticas. Antes de que pudiera gritarme otro insulto, una voz suave y musical nos interrumpió. Uy, lo siento muchísimo. Deja que te ayude con eso. Lo vi pasar en cámara lenta, exactamente igual que en mi vida anterior.
solo que unos meses antes. Una chica de melena rubia perfecta, con un jersey de cachemir azul pastel, cargando una torre de libros, tropezó justo al lado de Hugo. Los libros se desparramaron por el suelo. Era Cayetana Vega. En mi primera vida, Hugo la conoció meses después, en una fiesta, ya con las prácticas de vanguardia en el bolsillo. Ella se hizo pasar por la dulce heredera transferida de una gran familia de Marbella. Lo que nadie sabía entonces era que Cayetana Vega era una embaucadora de manual sin un euro a su nombre. Cazaba a chicos de familia rica o con buenas perspectivas, les vaciaba las cuentas, los convencía de firmar préstamos a su nombre para financiar sus proyectos, y después desaparecía, dejándolos ante la ruina y las consecuencias legales. Fue ella quien, al final, incriminó a Hugo por fraude, justo antes de mi muerte. Hugo, distraído por completo de su rabia, se agachó a recoger los libros. «No, la culpa es mía», dijo, con esa voz encantadora, la ira sustituida al instante por su encanto de niño de oro. Le pasó un libro grueso. Sus dedos se tocaron. Cayetana levantó la vista, mordiéndose el labio. «Muchas gracias. Soy Cayetana. Acabo de llegar y estoy un poco perdida». «Hugo», respondió él, con su media sonrisa característica. «No te preocupes. Yo te enseño el campus». Se había olvidado por completo de que yo estaba ahí. Los observé, sintiendo una sonrisa retorcida crecer en mi cara. En mi vida anterior me habría consumido los celos. Habría luchado por él. Ahora iba a entregarlo, en bandeja, a su verdugo. «Hugo», dije con claridad, haciendo que los dos levantaran la vista. «Ya que estás tan ocupado haciendo de guía turístico, supongo que aquí se acaba todo. No me llames». Hugo se puso de pie, resoplando, intentando parecer fuerte delante de su nuevo público. «Bien. Si vas a ser una egoísta de hielo, pues sí, se acabó. Suerte intentando llegar a algún sitio sin mis contactos». «Estaré bien», respondí, alegre. Miré directamente a Cayetana. Capté el brillo depredador escondido en sus ojos azules e inocentes. «Es todo tuyo, Cayetana. Viene de familia con mucho dinero. Su padre es el dueño de Prieto Logística. Trátalo bien». A Cayetana se le abrieron los ojos un instante ante el apellido. Una chispa microscópica de codicia, antes de esconderla detrás de una sonrisa dulce y confundida. «No sé de qué hablas». «Está loca», murmuró Hugo, poniéndose al lado de Cayetana. «Protector». «Cuidaos el uno al otro», dije suave. Me di la vuelta y me fui. Tenía una entrevista en Vanguardia Capital que preparar. Y Hugo Prieto tenía una cita con el diablo. La torre de Vanguardia Capital, en el distrito financiero 22 @, era un monolito de cristal ahumado y acero. En mi vida anterior, solo la había visto desde la acera, bajo la lluvia, esperando para entregar los almuerzos caros que Hugo exigía. Ahora entré por la puerta giratoria con un traje azul marino que había arreglado yo misma, en el suelo de mi piso. El corazón me latía fuerte, pero no era miedo. Era pura adrenalina. Me subieron a la planta 40. El hombre al otro lado de la mesa era Carlos Hoyos, director senior de adquisiciones. Mandíbula afilada, traje gris impecable, mirada capaz de desmontar una mentira en segundos. No levantó la vista al principio. Solo abrió mi expediente. Claudia Jiménez. Nota media de 10. Expediente impecable. Y, según una llamada bastante nerviosa que he recibido esta mañana del profesor Valenzuela, acaba de entregar el examen de macroeconomía avanzada más impecable que ha visto en 20 años de carrera. Carlos levantó la vista, cruzando las manos sobre el escritorio. «Valenzuela no reparte elogios, señorita Jiménez. Normalmente me llama para quejarse de la basura que tiene que corregir. Así que dígame, ¿por qué vanguardia? Y nada de discurso de relaciones públicas». En mi vida anterior, Hugo había ensayado esa entrevista. La hundió por completo, apoyándose en el apellido de su padre. Yo no necesitaba un guión. Había vivido 3 años de fluctuaciones de mercado, guerras comerciales y crisis. Me incliné hacia adelante, sosteniéndole la mirada, porque Vanguardia no le tiene miedo a la reestructuración agresiva.
En los próximos 18 meses, el sector tecnológico va a sufrir una corrección brutal por el sobreendeudamiento en las cadenas de suministro del sudeste asiático. La mayoría de firmas venderán presas del pánico. Vanguardia está en posición de comprar esos activos a precio de saldo. No quiero unas prácticas seguras, señor Hoyos. Quiero estar en la sala, cuando llegue el baño de sangre, ayudándole a decidir qué empresas van a sobrevivir. Carlos dejó de mover el bolígrafo. El silencio se estiró 10 segundos eternos. Una sonrisa lenta y afilada le cruzó la cara. No juega a lo seguro, ¿verdad, Claudia? Jugar a lo seguro es como terminas trabajando para quien sí se arriesga. Respondí. Cerró mi expediente. Las prácticas se pagan a 2.500 euros al mes, más ayuda de alojamiento. Si no la caga, hay un puesto fijo esperándola el día que se gradúe. Bienvenida a Vanguardia. Salí de aquella torre flotando. La cadena que me había atado a la pobreza y la desesperación en mi vida anterior acababa de romperse. Pero mi vuelta a la victoria se interrumpió con el móvil, vibrando en el bolsillo. Un mensaje de Hugo. Tenemos que hablar. Ahora. En la cafetería del campus. Casi lo ignoré. Pero la parte vengativa de mi cerebro quería ver exactamente dónde estaba parado. Hugo iba de un lado a otro cerca de las cristaleras, con pinta de estar desquiciado. Corbata desaparecida, pelo revuelto, golpeando el móvil contra la palma de la mano. Al verme, se abalanzó y me agarró del codo. «No me toques», dije, bajando un tono la voz, quitándome el brazo de un tirón. Lo ignoró. «Me ha llegado el correo, Claudia». Vanguardia mandó las cartas de rechazo hace una hora. No me han dado ni una entrevista. Mi padre me va a matar. Ayer te dije que tu falta de preparación no es una urgencia mía. Esto es culpa tuya, siseó, inclinándose para que los estudiantes cercanos no le oyeran. Si me hubieras ayudado en el examen, Valenzuela me habría hecho la recomendación. Si te hubiera ayudado, nos habrían expulsado a los dos por copiar, respondí, fría. Y, por cierto, me han dado las prácticas de Vanguardia. En el sitio, Hugo se quedó paralizado. Se le fue el color de la cara. Durante un instante, vi un odio genuino y aterrador en sus ojos. La ilusión del novio dulce se rompió del todo, revelando al monstruo narcisista al que yo había mantenido hasta morir. «Me has robado el sitio», susurró, acercándose. «Hugo, aquí estás». Nos giramos los dos. Cayetana Vega se acercaba con 2 cafés helados. Llevaba un blazer que parecía de Chanel falso. Lo sabía por mi vida anterior, pero muy convincente. «¿Todo bien?», preguntó, con cara de preocupación dulce. Le pasó un café a Hugo, tocándole los dedos a propósito. «Estás muy tenso, Hugo». «Ah, hola, Claudia. No te había visto». «Claudia ya se iba», dijo Hugo, cambiando el tono al instante al mirar a Cayetana. Jugó la carta de víctima. «Me ha traicionado por unas prácticas». Cayetana jadeó suave, poniendo una mano en su pecho. «Dios, Hugo, qué horror. ¿Cómo puede alguien hacerte eso? Tú eres tan listo, tan capaz». Tuve que aguantarme la risa. Era una obra maestra de manipulación. Le daba de comer exactamente lo que su ego roto necesitaba. En mi vida anterior, habría llorado, suplicado que me entendiera. Ahora solo sonreí. «Disfrutad de los cafés», dije. «Y Hugo, quizá Cayetana pueda ayudarte a darle la noticia a tu padre. Seguro que se pondrá encantado». Al alejarme, miré atrás una vez. Cayetana tenía las 2 manos en su brazo, susurrándole algo al oído, con los ojos clavados en él como un depredador calculando el peso de su presa. La trampa estaba puesta. Las notas de macroeconomía avanzada se publicaron 3 días después. El profesor Valenzuela no las subió solo al campus virtual. Las imprimió en un cartel enorme y lo clavó en el tablón, frente al aula. Me quedé entre la multitud de estudiantes ansiosos, con un café en la mano. Mi número de expediente estaba arriba de todo. Nota 9, 8, sobresaliente. Bajé la vista hasta el final de la lista. Ahí estaba el número de Hugo. Nota 4, 2, suspenso. La multitud se abrió cuando Hugo se abrió paso hasta el tablón. Se quedó mirándolo un buen rato. Veía cómo se le tensaba la mandíbula, en puro pánico.
Un suspenso en la clase de Valenzuela significaba matrícula en observación académica para los alumnos de empresa. Significaba que su padre, Ricardo Prieto, recibiría una carta automática del decanato. Hugo sacó el móvil, con las manos temblando, y marcó un número. Se metió corriendo en un hueco de escaleras vacío. La puerta pesada no llegó a cerrarse del todo. Lo seguí a distancia, fingiendo leer un cartel en la pared. Papá, escucha, no es lo que parece. El profesor me tiene manía. La curva estaba trucada, te lo juro. Tengo un plan. Hubo gritos amortiguados al otro lado. Incluso a través del teléfono, la furia de Ricardo Prieto era palpable. No, no me quites las tarjetas, suplicó Hugo, con la voz rompiéndose. Papá, por favor, tengo una oportunidad enorme, mejor que Vanguardia. Es una startup de capital privado. Los retornos van a ser el triple de lo que paga Vanguardia a un becario junior. Dame un mes para demostrártelo. La línea se cortó. Hugo soltó un grito ronco y le dio una patada a la barandilla, tirando el móvil. En mi vida anterior, esa llamada terminó con Hugo volviendo a casa llorando, mientras yo vaciaba mis ahorros para pagar el alquiler, y que su padre no se enterara de que estaba sin Blanca. Esta vez no. Aquella noche estaba en un reservado de un bar de moda en Poblenou. Se me suponía celebrando mis prácticas con unos compañeros, pero mis ojos estaban fijos en la mesa VIP al otro lado del local. Hugo estaba sentado con Cayetana. Ella ejecutaba su estafa a la perfección. Había pedido 2 botellas de champán caro, sin duda cargadas a la tarjeta de Hugo, ya al límite. Se inclinaba cerca, con el pelo cayéndole sobre el hombro, mostrándole algo en una tablet. Sabía exactamente qué había en esa tablet. Un folleto falso de una empresa fantasma que ella llamaba Éter Innovación. En mi vida anterior descubrí la verdad demasiado tarde. Cayetana decía ser heredera de una gran familia de la costa, con el patrimonio bloqueado temporalmente por una auditoría. Decía a sus víctimas que, si aportaban el capital semilla, los haría socios al 50%. En cuanto se desbloqueara la herencia, serían multimillonarios. Era una estafa clásica de anticipo, envuelta en un envoltorio aristocrático, hecha a medida para chicos ricos, desesperados y codiciosos. Hugo miraba la tablet, con los ojos como platos. Estaba desesperado. Necesitaba una victoria para demostrarle a su padre que no necesitaba las prácticas de Vanguardia. Se bebió el champán de un trago y asintió con fuerza. Cayetana sonrió, una sonrisa hueca y aterradora, y le besó la mejilla. A la mañana siguiente, Hugo pasó a propósito por delante de mi mesa en la biblioteca, deteniéndose para que lo notara. Llevaba un Rolex nuevo. Falso, claro, cortesía de los contactos de Cayetana. Pero él no lo sabía. Bonito reloj, dije sin levantar la vista. Las cosas van mejorando, Claudia, sonrió, apoyando las palmas en mi mesa. Pensabas que me habías arruinado quitándome el sitio en Vanguardia. Me has hecho un favor. Cayetana me va a hacer socio de pleno derecho en un proyecto tecnológico. Lanzamos el mes que viene. Mi padre va a rogarme que dirija su empresa cuando vea la valoración. Fingí sorpresa y algo de envidia, sabiendo que eso alimentaría su delirio. ¿Un proyecto tecnológico? Hugo, tú no sabes nada de tecnología. ¿De dónde sacas el capital? Cayetana tiene contactos que ni te imaginas, presumió, hinchando el pecho. Solo he tenido que liquidar unos fondos de inversión para cubrir las licencias iniciales. Un precio pequeño por el capital. Hemos transferido esta mañana 45.000 euros al desarrollador de Londres. 45.000 euros. Contuve la respiración, no por susto, sino por pura admiración ante la eficiencia despiadada de Cayetana. Le había costado 3 días convencer a Hugo de vaciar su fondo de emergencia y enviar el dinero a una cuenta imposible de rastrear. Vaya, susurré, forzando la voz a sonar derrotada. Creo que te subestimé. Sí, me subestimaste, dijo Hugo, con el ego restaurado por completo. Apostaste por el caballo equivocado, Claudia. Disfruta sirviendo cafés en Vanguardia. Se dio la vuelta y se fue, pavoneándose. Lo vi marchar.
con una sonrisa genuina en la cara. Le acababa de entregar 45.000 euros a un fantasma. La cuenta atrás para su destrucción total había empezado. Y yo tenía primera fila. Mis primeras 3 semanas en Vanguardia Capital fueron un torbellino de jornadas de 12 horas y hojas de cálculo sin fin, en un ambiente corporativo despiadado que se comía a los becarios débiles. Me encantaba cada segundo. Carlos Hoyos no me trataba como a una universitaria de 21 años. Me trataba como a un arma cargada. Mi primer encargo grande fue una evaluación de riesgo sobre un conglomerado logístico llamado Omnitech Soluciones. El resto del grupo de becarios predecía un crecimiento estable del 8%. Entré en el despacho de Carlos, dejé un informe de 60 páginas sobre la mesa y le dije que Omnitech estaba maquillando sus cuentas. Señalé las discrepancias exactas en su filial del sudeste asiático, detalles que recordaba con precisión del escándalo que estalló en mi vida anterior. Carlos me interrogó durante 3 horas, buscando un fallo en mi razonamiento. No lo encontró. Cuando la investigación reguladora saltó a las noticias 2 semanas después, Vanguardia hizo una fortuna. Y mi nombre quedó en la lista corta para la vía de vicepresidencia tras graduarme. Mientras yo construía un imperio, Hugo construía un castillo de naipes. Un viernes por la noche, me llegó un mensaje masivo de Hugo invitando a media facultad a una fiesta de lanzamiento de Ether Innovación. El sitio era un ático ultramoderno con vistas a Barcelona, un alquiler de al menos 4.000 euros la noche. En mi vida anterior, Hugo había dado esa misma fiesta, solo que entonces era para celebrar sus prácticas en Vanguardia, y yo pasé toda la noche en la cocina fregando copas mientras él me ignoraba. Decidí ir. Llevé un vestido de seda verde esmeralda que gritaba lujo silencioso. Cuando salí del ascensor privado hacia el ático, el bajo de la música me sacudía las costillas. Hugo estaba junto a una escultura de hielo, con una copa de Dom Pérignon en una mano y Cayetana colgada del otro brazo. Ella brillaba con un vestido plateado de espalda descubierta, cargado de lo que parecían diamantes, pero eran sin duda circonitas. Cuando me vio, se despegó de Cayetana y vino a mi encuentro, asegurándose de que sus amigos lo miraran. «Claudia, me sorprende que hayas venido», se burló. «¿No estás muy ocupada haciendo recados para Carlos Hoyos?» «Carlos tiene asistente para eso», respondí, cogiendo una copa de un camarero. «Bonito sitio, Hugo. Debe de haber costado una fortuna. No sabía que tu padre había desbloqueado tus cuentas». Se le tensó la mandíbula, justo a tiempo. «Mi padre es de dinero antiguo. No entiende el ritmo agresivo de las startups tecnológicas. Ether Innovación está autofinanciada. Cayetana y yo somos cofundadores». «Autofinanciada», repetí, con una sonrisa. Impresionante. Seguí mezclándome con algunos compañeros, sin quitar el ojo de la pareja dorada. 1 hora después, vi a Cayetana tirando de Hugo hacia un pasillo, hacia la habitación principal. Dejé la copa y lo seguí, colándome en un baño oscuro justo al lado. La puerta quedó lo bastante abierta para oírlo todo. «Cariño, ya sé que es mucho, pero los desarrolladores de Londres amenazan con retirar el código si no pagamos la tarifa puente antes del lunes». La voz de Cayetana estaba cargada de un pánico fabricado. «Son 220.000 euros. Si perdemos el código, lo perdemos todo». «Cayetana, estoy sin Blanca», susurró Hugo, frenético. «He liquidado el fondo de emergencia. He pedido un préstamo personal de 45.000 a un interés altísimo. Literalmente no tengo 1 euro más». «Entonces, tenemos que conseguir un préstamo puente comercial», presionó ella, con la voz suave, manipuladora, peligrosa. «Ya he preparado el papeleo con un prestamista privado. Lo aprueban al instante, pero necesitan un aval con un patrimonio de más de 10 millones. Alguien como tu padre». «Mi padre no va a firmar eso jamás. Ni me contesta al teléfono». «No tiene que firmarlo él, Hugo», susurró ella, casi sin aliento. «Tienes los poderes notariales de cuando lo hospitalizaron el año pasado, ¿verdad? Solo tienes que firmar por él. Es un tecnicismo. Mi herencia se desbloquea el jueves. Pago el préstamo entero antes de que el banco de tu padre vea siquiera la consulta en su historial. ¿Quieres ser millonario o quieres volver arrastrándote a admitir que has fracasado?»
Contuve la respiración en el baño oscuro. En mi vida anterior, Hugo había falsificado mi firma para abrir 3 tarjetas de crédito cuando agotó las suyas. No tenía brújula moral cuando estaba contra las cuerdas. ¿El jueves? ¿Juras que se desbloquea el jueves? Lo juro por mi vida, cariño, ronroneó ella. Dame el bolígrafo. Cerré los ojos. Una ola gélida de euforia recorriéndome. Acababa de falsificar la firma de Ricardo Prieto por 220.000 euros. No solo había arruinado su crédito, había cometido un delito grave contra un hombre famoso por su falta de compasión. El miércoles siguiente, el ambiente en la sala de operaciones de Vanguardia estaba electrizado. Cerrábamos una adquisición enorme y llevaba semanas durmiendo 4 horas por noche, pero me sentía más viva que nunca. El plazo se acercaba. El jueves era el día en que la mítica herencia de Cayetana debía desbloquearse. Durante mi hora de comer, usé el terminal cifrado de Vanguardia para rastrear en silencio los números de cuenta con los que Hugo se jactaba delante de sus amigos. Tardé 4 minutos en confirmar lo que ya sabía. El dinero no iba a ningún desarrollador de Londres. Rebotaba por una empresa pantalla en Chipre, pasaba por un mezclador de criptomonedas y desaparecía. Cayetana lo estaba vaciando por completo. Para el jueves por la tarde, el campus era un hervidero de rumores. Entré en la cafetería, a por un café, y vi a Hugo solo en una mesa del rincón. Tenía ojeras oscuras, el pelo grasiento, la pierna temblando bajo la mesa. Miraba el móvil, marcando el mismo número una y otra vez. Me acerqué y me senté enfrente. Se sobresaltó, casi soltando el teléfono. «¿Qué quieres, Claudia?», soltó, con la voz ronca. «Tienes mala cara, Hugo». ¿Demasiada celebración? ¿Cómo fue el lanzamiento de Éter Innovación? Tragó saliva, mirando hacia la puerta. Cayetana ha tenido que volar a Londres. Sus abogados necesitaban su firma en persona para desbloquear las cuentas. Debía llamarme cuando aterrizara, hace 4 horas. «Vaya, un vuelo internacional», dije, dando un sorbo al café. «¿Qué aerolínea?» «British Airways», murmuró, marcando de nuevo. «Qué raro. No hay vuelo directo de Barcelona a Londres los jueves por la mañana con British Airways». ¿Hizo escala? Hugo se quedó paralizado. El móvil se le resbaló de la oreja. Reviso los registros de vuelos en el trabajo todo el rato. No hubo ningún vuelo. ¿Seguro que se fue a Londres? Antes de que pudiera procesar el terror que empezaba a asomarle en los ojos, las puertas de cristal de la cafetería se abrieron de golpe. El silencio cayó sobre toda la sala. Ricardo Prieto entró, flanqueado por 2 hombres enormes con pinta de seguridad corporativa, la cara del color de una tormenta. Vio a Hugo en el rincón y cruzó la sala con pasos que devoraban el suelo. Hugo se levantó, con las rodillas temblando visiblemente. «Papá, ¿qué hacéis aquí?» Ricardo no dijo una palabra. Lo agarró del cuello de la camisa y lo empotró contra el cristal. «Papá», chilló Hugo, manoteando. «Para. Nos está viendo todo el mundo». «Has falsificado mi firma», rugió Ricardo, con la voz retumbando en el techo alto. «Has firmado mi nombre en un pagaré de 220.000 euros a una entidad de préstamo abusiva. ¡Es un préstamo puente!». «Cayetana lo devuelve hoy», gritó Hugo, con lágrimas de pánico. «Su herencia se desbloquea hoy. Te lo juro. Papá, es un bloqueo temporal. No existe ninguna Cayetana, imbécil», bramó Ricardo. «Mis investigadores privados han rastreado su nombre esta mañana, cuando el banco llamó a verificar los documentos del aval. Se llama en realidad Alicia Martínez. Tiene órdenes de busca en 3 provincias por estafa y hurto agravado. El dinero ha desaparecido. Las cuentas están vacías. A Hugo se le doblaron las piernas. Si su padre no lo hubiera tenido agarrado del cuello, se habría desplomado. «No», susurró, con un sonido gutural y horrible. «No. Ella me quiere. Somos socios». «Eres un delincuente», escupió Ricardo, empujándolo con asco hacia el reservado. «He pasado las últimas 2 horas con mis abogados. Para proteger a Prieto Logística he tenido que presentar una denuncia contra ti. Las autoridades te van a congelar los activos restantes
y vas a enfrentar cargos penales. Papá, por favor, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo, sollozó Hugo, derrumbándose delante de un centenar de estudiantes en silencio. No tengo hijo, dijo Ricardo, con frialdad. Se ajustó la corbata, le dio la espalda al montón lloroso en el suelo y salió del edificio. Hugo se quedó en el suelo, llorando, agarrando su móvil inútil. Poco a poco, levantó la vista y me vio. Yo seguía sentada en el reservado, sosteniendo mi café con calma. «Quédate, Claudia», suplicó, arrastrándose hacia mí, agarrándome del zapato. «Tienes que ayudarme. Trabajas en Vanguardia. Tienes dinero. Puedes prestarme lo que sea para pagar al prestamista antes de que llegue la policía. Somos un equipo. ¿Te acuerdas? Prometiste que éramos un equipo». Miré al hombre que había arruinado mi vida anterior, el que me dejó morir de hambre para alimentar su ego, el que se rió cuando quedé destrozada. Saqué el pie de su mano con suavidad. Me agaché, bajando la voz para que solo él me oyera. «Me acuerdo», susurré. «También me acuerdo de que me pediste demostrarte que te quería sacrificando mi futuro. Parece que Cayetana te pidió la misma prueba». Me levanté, ajustándome la chaqueta. Al final, Hugo, se te dan mal las inversiones. Siempre apuestas fatal. Salí de la cafetería hacia el sol de Barcelona, dejándolo por completo en la oscuridad. La noticia de la caída de Hugo Prieto corrió por Esade más rápido que un incendio. No solo lo expulsaron, lo sacaron del campus el martes siguiente, con las manos esposadas. La entidad de préstamo abusiva, después de que su padre se negara a saldar la deuda, presentó una demanda civil que disparó una investigación penal sobre el poder notarial falsificado. Mientras Hugo estaba en un calabozo, yo cerraba la adquisición de Omnitech en la sala de juntas de cristal de Vanguardia. Estaba floreciendo. Había cambiado la ansiedad asfixiante de mi vida anterior por una eficiencia calculada que me hacía indispensable para Carlos Hoyos. Creía que mis lazos con Hugo estaban totalmente cortados hasta el jueves por la tarde. Estaba en mi mesa, revisando resultados trimestrales, cuando el jefe de seguridad de Vanguardia se acercó, acompañado de un hombre alto con gabardina barata que parecía fuera de lugar en la planta 40. «Señorita Jiménez, soy el inspector Manuel Bravo, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal», dijo, mostrando una placa. «Necesito que me acompañe a comisaría. Tenemos preguntas sobre su implicación en el caso de fraude contra Hugo Prieto». La sala se quedó en silencio total. Decenas de analistas se giraron a mirar. El corazón me dio un vuelco, pero mi cara se mantuvo impasible. Hugo, incluso desde el fondo del abismo, intentaba arrastrarme con él. Antes de que pudiera decir nada, la puerta del despacho de Carlos se abrió de golpe. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Carlos, con la voz baja pero cargada de autoridad. «Solo un interrogatorio de rutina, señor Hoyos», respondió el inspector, incómodo bajo la mirada de Carlos. «Hugo Prieto ha declarado esta mañana. Asegura que la señorita Jiménez fue la mente financiera detrás del fraude de Éter Innovación. Alega que usó su puesto en Vanguardia para montar las empresas pantalla en el extranjero». Un jadeo colectivo recorrió las mesas de los becarios. Hugo intentaba incriminarme. Estaba tan desesperado, tan aterrado de la cárcel, que estaba dispuesto a entregarme, exactamente como hizo en mi vida anterior. Carlos soltó una risa seca. «Inspector, Claudia Jiménez trabaja 80 horas a la semana bajo mi supervisión directa. Si hubiera diseñado un fraude de 220.000 euros, no habría sido tan descuidada como para dejar que un niñato la delatara. Vamos a la sala de reuniones. Yo estaré presente». 10 minutos después, estaba sentada frente al inspector Bravo, con Carlos apoyado en la pared de cristal detrás de mí, como un guardaespaldas corporativo. Bravo deslizó la transcripción de la declaración de Hugo sobre la mesa. «El señor Prieto afirma que usted estaba celosa de su nueva relación con Alicia Martínez, también conocida como Cayetana Vega», explicó Bravo. «Dice que usted los presentó a propósito, sabiendo que ella era una estafadora, y que ayudó a desviar su fondo por despecho. También afirma que usted falsificó la firma de su padre». Cogí la transcripción, con los ojos recorriendo las mentiras desesperadas de Hugo. No sentí miedo,
Sentí una precisión quirúrgica y fría. Inspector Bravo, entiendo que el señor Prieto se enfrenta a entre 8 y 15 años de prisión por estafar a un prestamista privado y falsificar la firma de su padre. Tiene sentido que busque un chivo expiatorio, pero su cronología tiene un fallo grave. Abrí el portátil de Vanguardia y giré la pantalla hacia el inspector. Primero, la firma. El señor Prieto firmó ese documento un viernes por la noche, entre las 10 y las 11:30. Yo estuve en esa fiesta, sí, pero me fui a las 10 menos cuarto. Aquí tiene el recibo de Uber con la hora exacta. Y aquí, el registro de entrada de mi edificio, que indica que llegué a las 10:12 y no volví a salir hasta la mañana siguiente. Bravo se inclinó, examinando la pantalla. Segundo, continué, con la voz firme. El señor Prieto afirma que ayudé a montar las cuentas en el extranjero. La red interna de Vanguardia está monitorizada por software de cumplimiento. Cada acción queda registrada. El señor Hoyos puede facilitarle los registros de sistemas que prueban que nunca he accedido a ningún portal bancario chipriota. Sin embargo, si solicita los registros de Wi-Fi de la biblioteca del campus entre el 18 y el 21 de mayo, encontrará la dirección del portátil de Hugo Prieto, investigando durante horas cómo transferir dinero al extranjero sin penalizaciones fiscales. El bolígrafo de Bravo se detuvo. Y por último, dije, inclinándome un poco más, yo no le presenté a Alicia Martínez. Se conocieron delante del aula del profesor Valenzuela, justo después de que Hugo suspendiera el examen de macroeconomía avanzada. Yo me fui de allí. 30 alumnos pueden confirmarlo. Hugo le está mintiendo, inspector. No es la víctima de una mente maestra. Es un chico muy codicioso y muy tonto que se creyó más listo que todos los demás. Bravo cerró el cuaderno lentamente. Entendido. Gracias por su tiempo, señorita Jiménez. Vamos a verificar estos registros. Pero creo que no volveremos a molestarla como sospechosa. Al menos, cuando el inspector se fue, Carlos me miró con una sonrisa poco frecuente. Lo has desmontado en 4 minutos. No construyó una defensa muy fuerte. Respondí, cerrando el portátil. El intento patético de Hugo de incriminarme no solo falló, lo destruyó todavía más. Cuando Bravo verificó mis coartadas, la Fiscalía añadió un cargo por obstrucción a la justicia y denuncia falsa. Le negaron la fianza. Iba a esperar el juicio en un centro de detención, pero yo no había terminado. Hugo caía, pero Alicia Martínez seguía suelta, disfrutando del dinero robado. Y a mí me molestaban profundamente los cabos sueltos. Cayetana creía que era intocable. Ya había ejecutado esa estafa media docena de veces por toda Europa. Siempre desaparecía en el aire, dejando hombres arruinados y familias en la ruina. Pero nunca había estafado a un hombre cuya exnovia conservaba los recuerdos de una vida anterior y tenía acceso a las herramientas de análisis de Vanguardia Capital. La semana después de la detención de Hugo, me quedé hasta tarde en la oficina. Con un terminal seguro y anónimo, no solo rastreé el dinero, la rastreé a ella. En mi vida anterior, a la policía le costó 2 años atraparla en Ibiza, viviendo bajo el alias de Penélope Banz. Decidí acelerar el reloj. Reuní un expediente cifrado con los números de cuenta de la empresa Pantalla de Chipre, las direcciones IP usadas para el portal falso de Éter Innovación y su itinerario exacto desde Barcelona hasta Palma de Mallorca, donde había comprado enseguida un ático de lujo. Envié el expediente de forma anónima a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. 3 semanas después, saltó la noticia. Alicia Martínez había sido detenida por agentes mientras tomaba un mojito en un yate atracado en Puerto Banús. Pasaron 6 meses. El frío de noviembre cayó sobre Barcelona cuando comenzó el juicio contra Hugo Prieto y Alicia Martínez. Los medios lo convirtieron en un espectáculo. El niño rico y la falsa heredera dominaban los noticiarios locales. Pedí mediodía libre a Carlos Hoyos, que asintió sin más, sabiendo perfectamente a dónde iba. Entré en la Audiencia Nacional y me senté al fondo de la sala. El ambiente era asfixiante. Ricardo Prieto estaba en primera fila, rígido, con su abogado corporativo al lado.
Había repudiado a Hugo por completo. No pagaba su defensa. Hugo dependía de un abogado de oficio agotado. Cuando entraron los acusados, se sintió cómo el aire se vaciaba de la sala. Alicia Martínez parecía hueca, sin extensiones, sin ropa de diseño, vestida con el uniforme estándar. Pero fue Hugo quien me hizo detenerme. Era un fantasma. Toda la arrogancia dorada había desaparecido. Encorvado, con los ojos moviéndose frenéticos por la sala, como un animal atrapado. Cuando me vio en el fondo, se estremeció. El juicio fue una masacre. La defensa de Alicia lo culpó todo a Hugo, alegando que ella solo era un instrumento, que él la había forzado a montar las cuentas para extorsionar a su padre millonario. El abogado de Hugo intentó argumentar que había sido manipulado por amor, una víctima ingenua de una depredadora profesional. Pero la fiscalía tenía una montaña de pruebas. Reprodujeron las grabaciones de Hugo gritando a los empleados del banco para que aprobaran el préstamo falsificado. Mostraron los mensajes donde alardeaba de esconder activos de su padre. El golpe final llegó del propio Ricardo Prieto, llamado a declarar: «Señor Prieto, ¿dio usted permiso a su hijo para hipotecar su patrimonio en nombre de Éter Innovación?» Ricardo miró a Hugo con ojos de hielo. «No, mi hijo es un ladrón. Ha robado a su propia empresa, ha falsificado mi firma, ha arrastrado el nombre de mi familia por el fango. Sabía exactamente lo que hacía». Hugo rompió a llorar abiertamente, con la cara entre las manos esposadas. En mi vida anterior, esas lágrimas me habrían destrozado el corazón. Ahora solo miraba, sintiendo un vacío profundo y sereno. Cuando la jueza Beatriz Llorente leyó el veredicto, la sala quedó en silencio absoluto. Por los delitos de estafa agravada, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil, este tribunal declara culpable al acusado Hugo Prieto en todos los cargos. Lo miró desde el estrado, con expresión severa. «Señor Prieto, su arrogancia y su codicia le han costado el futuro. Le condeno a 8 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada». Hugo se derrumbó en la silla, con un gemido agonizante. Alicia Martínez recibió 12 años. Cuando los agentes se lo llevaban, Hugo pasó junto a mi fila. Dejó de resistirse un instante, mirándome. Los ojos muy abiertos, con una comprensión horrible. Miró mi traje impecable, mi calma, la ausencia total de compasión en mi cara. En ese instante supe que por fin entendía. No lo había empujado al abismo. Simplemente había dejado de ser la red que lo salvaba cada vez que saltaba. «Claudia», articuló sin voz, con las lágrimas cayendo. No sonreí, no me regodeé. Solo sostuve su mirada. Le di un último gesto de despedida y le di la espalda para siempre. Salí de la Audiencia Nacional al aire frío de Barcelona. El móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Carlos Hoyos. «La fusión de Omnitec acaba de cerrar en la CNMV. Te necesito en mi despacho a las 2. Vamos a hablar de tu ascenso». Respondí rápido. «Voy para allá». Guardé el móvil. Respiré el aire frío de la libertad absoluta y llamé a un taxi hacia Vanguardia. Mi primera vida había sido una tragedia escrita por otro. Esta vida era completamente mía. Pasaron 3 años, en un abrir y cerrar de ojos. El calendario de mi mesa de caoba marcó el 14 de mayo. 3 años exactos desde que desperté en aquel piso viejo de Barceloneta. También el día exacto en que había muerto en mi vida anterior. Estaba junto al ventanal de mi despacho, en la planta 50 de Vanguardia Capital, con un café en la mano. Tenía 24 años, pero ya no era la universitaria rota que hacía dobles turnos en una taberna. Era la vicepresidenta más joven en la historia de la firma. Carlos Hoyos entró sin llamar, dejando un dossier grueso sobre mi mesa. «El índice Baltic Dry se ha hundido esta mañana, tal como predijiste», dijo, aflojándose la corbata. «Las tarifas internacionales de flete han caído un 40%. Los conglomerados navieros sobreendeudados se están desangrando». Me giré desde la ventana, con una sonrisa afilada. «¿Y Prieto Logística?» Carlos dio un golpecito al dossier, en caída libre. Ricardo Prieto ha pasado los últimos 3 años intentando reconstruir su imagen
tras el escándalo de su hijo. Ha invertido millones en relaciones públicas y ha expandido su flota justo antes de que subieran los aranceles. Ha dejado de pagar 2 veces a sus principales acreedores. Los bancos están rodeándolo, Claudia. Va a declarar concurso de acreedores el viernes, salvo que encuentre a alguien que absorba su deuda. Prepara la reunión, ordené, con la voz fría y definitiva. Dile a sus abogados que Vanguardia está dispuesta a hablar de una compra de emergencia, pero se reúne conmigo, sola. 2 horas después, Ricardo Prieto entró en la sala de juntas de Vanguardia. No se parecía en nada al magnate aterrador que había empotrado a su hijo contra un cristal 3 años antes. El pelo, blanco por completo. Los hombros, hundidos bajo el peso invisible de la ruina inminente, se sentó al otro lado de la mesa de mármol. Al levantar la vista y verme, un destello de reconocimiento le cruzó la cara, seguido de un profundo malestar. «Señorita Jiménez», dijo Ricardo, con la voz ronca, despojada de toda arrogancia. Esperaba reunirme con Carlos Hoyos. Carlos gestiona la cartera global, señor Prieto. Yo gestiono los activos nacionales en dificultades, respondí, reclinándome en la silla de cuero. Y ahora mismo, Prieto Logística es el activo más problemático que tengo sobre la mesa. Ricardo tragó saliva, con las manos temblando al abrir su maletín. Mi empresa tiene una infraestructura sólida. Solo enfrentamos una crisis de liquidez temporal por cambios de mercado sin precedentes. Si Vanguardia asume la deuda, estoy dispuesto a ofrecer un 30% en participaciones. Solté una risa seca que resonó en las paredes de cristal. ¿Un 30%, señor Prieto? No está en posición de imponer condiciones. Su flota está paralizada. Sus trabajadores van a hacer huelga la semana que viene por las pensiones impagadas. Y su acción cotiza a céntimos. No tiene una crisis de liquidez. Tiene un barco hundiéndose. Deslicé un papel sobre la mesa. Esta es la oferta de Vanguardia. Compramos Prieto Logística a 12 céntimos por euro. Asumimos la deuda, despedimos a toda la junta directiva y absorbemos sus rutas dentro de nuestra red de suministro de Omnitec. Usted dimite como consejero delegado de inmediato, sin ninguna indemnización. Ricardo miró el número, perdiendo todo el color. Esto es una toma de control hostil. Esto es un insulto. He construido esta empresa desde cero. Me deja usted con nada. La dejo fuera del juzgado de lo mercantil. Corregí, con dureza. Su hijo falsificó su firma y arrastró su apellido por el fango. Usted gastó lo que le quedaba intentando limpiar su imagen, en vez de proteger sus rutas de suministro. Cometió un mal negocio, Ricardo. Igual que Hugo. Al oír el nombre de Hugo, Ricardo se estremeció visiblemente. Me miró, viéndome realmente por primera vez. Recordaba a la chica cansada que entregaba los trajes de la tintorería de su hijo. Ahora yo era la ejecutora que sostenía el hacha sobre su imperio. Lo tenías planeado, susurró, con una comprensión aterradora. No controlo los mercados de flete globales, señor Prieto, dije, con la voz serena. Solo sé exactamente cuándo golpear. Tiene 60 segundos para firmar la hoja de términos. O retiro la oferta, y usted le explica a un juzgado por qué ha destruido miles de empleos. A Ricardo Prieto le temblaba la mano cuando cogió el bolígrafo de Vanguardia. No discutió, no gritó, simplemente firmó, entregando toda una vida de trabajo, destruido por completo por un fantasma que nunca vio llegar. Cuando salió de la sala, un hombre vacío y derrotado, volví a mi despacho. Sobre la mesa, junto al teclado, había un sobre arrugado. La dirección de vuelta. Centro Penitenciario de Soto del Real. Era de Hugo. Durante 3 años me había escrito una carta cada mes. Al principio, cartas de rabia, culpándome de su condena. Después, cartas desesperadas, pidiéndome que le contratara un abogado para la apelación. Últimamente, cartas patéticas, disculpándose, diciendo que todavía me quería, pidiendo dinero para su cuenta de la cárcel. Cogí el sobre. No me molesté ni en abrirlo para leer las mentiras cobardes que hubiera escrito en aquel papel barato. Fui hasta la trituradora industrial en el rincón de mi despacho.
Dejé caer la carta sin abrir en la ranura y escuché el zumbido mecánico de las cuchillas convirtiendo sus palabras en confeti ilegible. Volví a la ventana, mirando el horizonte de Barcelona. Debajo, la calle estaba mojada por la lluvia de la tarde. Se parecía exactamente a la calle donde había muerto en mi vida anterior, traicionada y descartada. Pero ya no estaba en el suelo. Estaba en lo más alto del mundo, intocable, poderosa y por completo libre. La tormenta había pasado, y yo era quien había traído el trueno.